Buenas tardes a todo el mundo y un saludo muy cordial desde Miami. Es para mí de vuelta un gran honor el estar con ustedes y de vuelta agradezco a el grupo de la Clínica Alemana el que me hayan invitado a participar en estos simposios. Ah, Hoy me toca a mí revisar un tópico que es en mi opinión, como epileptólogo, de gran relevancia para cualquier neurólogo que evalúa y trata pacientes con epilepsia, ya que 30 a 40% de los pacientes no van a responder a la farmacoterapia y va a ser necesario que estos pacientes sean referidos a un centro de epilepsia para recibir terapias alternativas. Lo importante es cuándo es oportuno el que se refiera a estos pacientes a estos centros de referencia y lo más importante es que entre lo antes se pueda uno identificar que el paciente no va a responder a la farmacoterapia, es cuando hay que pensar en referir al paciente para evaluaciones de otro tipo de terapias. Lo que voy a hacer es revisar conceptos muy pragmáticos que todo neurólogo debe aplicar y uh, explicar un poquito cuáles son las alternativas que se les puede ofrecer a los pacientes cuando no responden a la farmacoterapia. La semana siguiente ustedes van a oír del doctor Campos y otro neurocirujano de cirugías de epilepsia en forma más concreta y detallada, pero espero que empiecen a saborear el, tratamiento quirúrgico en los pacientes con epilepsia y una vez que oigan la presentación de los neurocirujanos van a ver la relevancia de esta terapia que ha tomado gran importancia en el manejo de nuestros pacientes con epilepsia fármaco-resistentes. Bueno, voy a entonces a share screen. Ok. ¿Ven ¿ven las slides? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Ok, muy bien. Entonces, primero, ¿cuál es la expectativa de que pacientes con epilepsia tengan remisión de sus crisis epilépticas cuando no se les ha dado farmacoterapia? Y para eso me gusta revisar este estudio que lo hizo el profesor Plasencia con un equipo del Reino Unido en 1992 en Ecuador, a donde hicieron un estudio poblacional en las alturas de los Andes en Ecuador, en una población de 75,000 personas, en los que se identificaron 881 personas con epilepsia, con una prevalencia de vida de 1.9%, que es una prevalencia comparable a lo que se ve en otros estudios poblacionales. Y la prevalencia de epilepsia activa se veía en un 0.7%, que también es comparable a lo que se ha reportado en otros estudios poblacionales en otras poblaciones. Lo que fue interesante es que 46% ninguno de estos pacientes había sido tratado con fármacos antiepilépticos y 46% de estos pacientes entraron en remisión espontánea, aunque nunca habían recibido ningún tratamiento farmacológico. El tipo de crisis que se estaban identificando sobre todo eran crisis generalizadas tónico-clónicas y es posible que las crisis focales
con pérdida del conocimiento no hayan sido percibidas, pero me parece interesante esta observación de que en pacientes con crisis generalizadas tónico-clónicas haya una remisión espontánea, aunque no se haya usado ninguna farmacoterapia. Este mismo estudio ha sido apoyado por data de un estudio que se hizo en Kenia en pacientes con epilepsia en una población en los que se identificaron 300 pacientes con epilepsia. De esos 249 completaron el estudio y en 81% de los pacientes nunca se había probado farmacoterapia. 38% de estos pacientes tenían crisis epilépticas frecuentes y a los 12 meses después de empezar farmacoterapia, 53% de los pacientes resultaron estar libres de crisis completamente. Y 26% de los pacientes demostraron una reducción mayor al 50% en la frecuencia de las crisis epilépticas. Entonces, estos son pacientes que estaban, la mayoría de ellos no habían recibido tratamiento farmacológico y cuando se empezó la farmacoterapia, 53% entraron en remisión y otros 26% demostraron una reducción significativa. Este es un estudio poblacional de los estudios que han tenido mayor relevancia en la epidemiología de la epilepsia, hecho por Annegers y Hauser en los Estados Unidos, a donde está la clínica Mayo, y ellos reportan que hay remisión con 5 años de estar libre de crisis en 65% de pacientes 10 años después del diagnóstico y en 76% de pacientes 15 años después del diagnóstico. Entonces, este tipo de cifras más o menos nos dan un punto de referencia de qué es lo que podemos esperar en la remisión de la epilepsia en pacientes que hayan sido tratados con farmacoterapia o que no hayan sido tratados con farmacoterapia. Este es otro estudio que estudió cuáles son los factores o las variables que pueden predecir el que una persona llegue a estar libre de crisis. Uno es el que la epilepsia empiece antes de la edad de 16 años, que sea una epilepsia en la que no se identifique una causa, una epilepsia idiopática. Obviamente en el que los estudios de neuroimagen no muestren ninguna patología estructural y en los que no haya habido historias de crisis generalizadas tónico-clónicas. Este grupo de pacientes obviamente incluyen a pacientes con epilepsia idiopática generalizada con ausencias, chicos con ausencias de la niñez y también pueden incluir a chicos con epilepsia benigna de la infancia con espigas rolándicas, pero también otro tipo de epilepsias idiopáticas. Este es un estudio interesante que me gusta enseñar en este tipo de presentaciones para que no se nos olvide que cuando tratamos epilepsia no solo estamos tratando de lograr la remisión de crisis epilépticas, pero tenemos que pensar en el paciente y las comorbilidades que pueden asociarse a la epilepsia, que pueden afectar la calidad de vida y el desarrollo del paciente. Este es un estudio clásico que se hizo en Finlandia por Silampa y sus colaboradores,
en el que ellos siguieron a niños que habían nacido entre 1961 y 1964, eran 245 niños, y se siguieron por un periodo de 30 años. 90% de estos chicos había data para analizar. Fíjense ustedes que de estos 220 chicos, 44 murieron. Así es que la tasa de mortalidad en pacientes con epilepsia es significante. 176 pacientes o chicos que llegaron a la edad de 30 años estaban vivos. Y de estos pacientes, 64% habían llegado a una remisión de las crisis de epilepsia por lo menos 5 años. Fíjense bien cómo los porcentajes estar libres de crisis son muy comparables con los estudios que les enseñé anteriormente de los Estados Unidos. Y 47% de estos pacientes habían podido dejar de tomar fármacos antiepilépticos. En este estudio, las variables que predecían remisión de las crisis epilépticas era la respuesta rápida con reducción en la frecuencia de las crisis epilépticas por más de 75% durante los primeros 3 meses de la farmacoterapia y un diagnóstico de epilepsia idiopática. Entonces el mismo tema sigue resurgiendo. Fíjense bien que en cuando uno ve los outcomes sociales y educacionales, los pacientes con epilepsia, aunque son epilepsias no complicadas, cuando se comparan con un grupo control, llegan a demostrar una peor evolución en cuanto a su entrenamiento vocacional, el porcentaje de pacientes que llegan a casarse o viven con un partner, y en cuanto al empleo. Esto indica que cuando una persona tiene epilepsia, no solo hay que estar evaluando al paciente en cuanto a las crisis epilépticas, pero a medida que lo estamos tratando, necesitamos estar viendo cómo está evolucionando en su vida profesional, si es un adulto o en su vida académica, si es un niño, y proveer la ayuda necesaria para que sobreponga dificultades que, como vemos en este estudio naturalista, muestra que estos pacientes están en un mayor riesgo de tener estos problemas. Desde el punto de vista social y educacional, en pacientes que llegan a revisión y están sin fármacos antiepilépticos, entonces estos son los pacientes que tienen el mejor outcome desde el punto de vista de las crisis epilépticas. Se encuentra que no están rindiendo en cuanto a su educación primaria, en cuanto a estar casados o viviendo con otra persona, en cuanto a formar una familia. Y entonces esto es importante que lo tengamos presente. Los riesgos de mortalidad hay que tenerlos presentes también en pacientes con epilepsia, ya que pacientes con epilepsia tienen un riesgo de una mortalidad prematura, con estudios que se han hecho en Suecia, indicando que la edad media de muerte prematura en pacientes con epilepsia es más temprana que en la población general, y que en hermanos y hermanas de los pacientes, y se ha estimado que está entre los 34 y 40 años de edad. Y los factores que se identificaron en los 44 pacientes que en este estudio murieron, que dieron un mortality rate de 6.23 por 1000 personas años,
muestra que la probabilidad de que uno pueda sobrevivir a la edad de 40 es un poco mayor en epilepsia idiopática o epilepsia que no tiene una causa identificable, pero en epilepsias que tienen causas identificables tienen una mortalidad más alta. Y esto no solo se ve en pacientes en remisión, sino que es más contundente en pacientes con epilepsia persistente. 88.6% de los 44 pacientes que murieron tenían epilepsia refractaria. Y esa es una de las razones por las que es de suma importancia la pronta identificación de la epilepsia fármaco resistente, ya que estos pacientes están a un riesgo más alto de muerte, y platicaremos de eso con más detalle en unos minutos. ¿Cuáles son las expectativas de del efecto terapéutico de los fármacos antiepilépticos? En epilepsia se puede ver las diferencias dependiendo del síndrome epiléptico. Entonces, en epilepsia generalizada idiopática, que incluye epilepsia, ausencia de la niñez, ausencia del joven, juvenile myoclonic epilepsy y generalized tonic-clonic seizures in awakening. Y les pido perdón porque estoy usando el lenguaje pocho, que es una mezcla de inglés y español, pero sí, espero que sí me entiendan. Entonces, 80-90% de pacientes con epilepsia idiopática generalizada puede esperarse que lleguen a estar libres de crisis. La epilepsia focal, un 40-50% van a estar libres de crisis, pero también eso va a depender de la causa de la epilepsia focal. Entonces, solo un 25-50% de pacientes con esclerosis mesial temporal se espera que estén libres de crisis con farmacoterapia, mientras que pacientes con epilepsia focal que empiezan a tener crisis epilépticas después de la edad de 60 años van a estar libres de crisis. Eso es lo bueno de uno tener mi edad de cuando empieza con epilepsia, de que por lo menos si nos viene la epilepsia tenemos mejores chances de que se nos controle, ¿verdad? Y el mejor tipo de epilepsia focal para remisión de las crisis epilépticas es la epilepsia benigna de la infancia, en el que más del 95% de los chicos entrarán en remisión cuando entran en la adolescencia. Por otra parte, la epilepsia generalizada secundaria o el síndrome de Lennox-Gastaut, casi ningún paciente llega a estar libre de crisis. En los factores asociados con mayores chances de entrar en remisión en la epilepsia generalizada idiopática es la ausencia de crisis generalizada tónico-clónica, un cociente intelectual normal, no historia al familiar de epilepsia, un examen neurológico normal y un trasfondo normal en el estudio electroencefalográfico. Las variables de peor pronóstico es historia de crisis generalizadas tónico-clónicas, retraso mental, el que la epilepsia empiece antes de la edad de 4 años y anormalidades en el electroencefalograma y anormalidades en el examen neurológico, así como daño cerebral. Este es un estudio bien conocido del grupo de CEMA en París, en la Salpêtrière, de adolescentes y adultos. La edad de promedio era 33 años, en 2.200 pacientes que se estudiaron allá. Y pueden ver lo mismo, el porcentaje de estar libre de crisis en epilepsia generalizada idiopática es de 82%,
mientras que baja a 45% en epilepsia focal idiopática, empeora en epilepsia focal en el que se sabe la causa. La libertad de crisis en esclerosis mesial temporal aquí baja al 11%. Y si hay patología dual, quiere decir que hay esclerosis mesial temporal en la presencia de otra lesión en el lóbulo temporal, como un cavernoma o un tumor, las chances de estar libre de crisis con farmacoterapia es solo del 3%. Entonces, estos son puntos de referencia porque cuando hacemos la evaluación de los pacientes, la presencia del síndrome epiléptico, las anormalidades en los estudios de neuroimagen, los estudios de neurocognitivos y el examen neurológico nos puede empezar a dar una predicción sobre cuáles son las chances de que ese paciente esté libre de crisis con farmacoterapia. En la definición de epilepsia farmacoresistente hecho por la ILAI es la persistencia de crisis epilépticas después de 2 ensayos con farmacoterapia adecuada, quiere decir con el fármaco que ha mostrado eficacia para el tipo de crisis epilépticas y para el síndrome epiléptico a dosis óptimas. Y esta data viene de 2 estudios que les voy a enseñar en 2 minutos. Esto es nada más para que vean el número de fármacos antiepilépticos que tenemos hoy en día. Tenemos entre 26 y 30 fármacos antiepilépticos. Y obviamente, si vamos a poder establecer si el paciente ha desarrollado epilepsia farmacoresistente después de 2 fármacos, 2 ensayos con fármacos antiepilépticos, no necesitamos estar tratando con un fármaco después de otro, que eso es uno de los errores más frecuentes que se hacen en la práctica por muchos clínicos, tanto médicos generales y neurólogos generales. La data de la ILAI se deriva de 2 estudios importantes que se hicieron en el Reino Unido por el profesor Brody y el profesor Kwan. En este entonces, Kwan era fellow del profesor Brody en Glasgow. Y en este estudio, ellos tomaron 470 pacientes con epilepsia de recién diagnóstico y vieron cuál fue la respuesta a un régimen de monoterapia. Y como ven, 47% estaban libres de crisis y 53% estuvieron teniendo crisis persistentes. En los pacientes que tuvieron crisis persistentes, se les cambió a un régimen de monoterapia con otro fármaco diferente y solo 13% de los 53% de pacientes que tenían crisis persistentes dejaron de tener crisis, lo que dejó 40% de pacientes siguiendo con crisis epilépticas. De esos 40% de pacientes se les probó un tercer fármaco en monoterapia y solo 1% de estos pacientes llegaron a estar libre de crisis. Entonces ven ustedes que después de 2 fármacos antiepilépticos, la probabilidad de estar libre de crisis con un tercero, cuarto, quinto fármaco es negligente. De los pacientes, la razón de que los pacientes no estaban respondiendo a
medicina era por efectos indeseables en 42% y falta de eficacia en 21%. Y entonces, si la falta de eficacia era por, si la razón por la que no se pudo mantener al paciente por efectos indeseables, en mi opinión, ese trial no se debe de contar y hay que considerar otro trial con otro fármaco que demuestre de tolerabilidad y que se pueda usar a dosis óptimas. Pero pueden ustedes ver aquí que qué es lo que pasa cuando uno sustituye con otro régimen de monoterapia o si se añade otro fármaco en un régimen de politerapia. Y como pueden ver ustedes es que las probabilidades de estar libre de crisis sustituyendo con un régimen de monoterapia o añadiendo un segundo fármaco en politerapia no dan una mejoría muy diferente en cuanto a la probabilidad de estar libre de crisis. Son 32% con la sustitución a otro régimen de monoterapia y 27% en politerapia. Este es un estudio también del mismo grupo, a donde ellos vieron la respuesta de los fármacos en base a la edad. Y como pueden ver ustedes, la respuesta a la farmacoterapia baja en adultos y es significativamente más alta y a medida que el adulto va entrando en edad y sobre todo después de la edad de 60 a 65 años. Y este es otro estudio de 117 pacientes con una edad media de 73 años. 79% de estos pacientes estaban libres de crisis, 87 de los 93 con monoterapia y solo 6 estaban tomando duoterapia. ¿Qué pasa en el año 2018? Quiere decir 18 años después de que se publicó el primer estudio en el que ya tenemos 20 y tantos fármacos. Ha habido un cambio en la probabilidad de que le ofrezcamos a los pacientes un estado libre de crisis. Y este es un estudio del mismo grupo del profesor Brody en el Reino Unido. Fue un estudio de 1795 que fueron tratados con fármacos antiepilépticos entre los años de 1982 a 2012, entonces con 30 años de seguimiento. Todos los pacientes fueron seguidos por lo menos 2 años, hasta el año de 2014 o hasta la muerte, lo que haya ocurrido primero. El análisis de la data fue hecho entre marzo de 2015 y mayo de 2016. Y de los 1,795 pacientes, la mitad eran hombres con una edad media de 33 años. Y ven ahí ustedes el rango muy amplio que incluyó niños, adolescentes y ancianos. Al final del estudio, 64% de los pacientes habían estado libres de crisis el año anterior. Y es interesante ver que es exactamente el mismo porcentaje de pacientes libres de crisis que observó Silampa, el mismo porcentaje que observó el doctor Annegers en el estudio de Mayo Clinic y el mismo porcentaje de libre de crisis en el primer estudio de Kwan y Brody. Dentro de los que estaban libres de crisis por un año, 86% estaban con monoterapia y 89 o 90% habían llegado a un control de las crisis epilépticas con el primero o el segundo fármaco antiepiléptico. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad
el que una persona responda al fármaco antiepiléptico se va a ver con el primero o el segundo fármaco que se usa. Ya después las probabilidades bajan. 50% de los pacientes que estaban libres de crisis por un año, estaban libres de crisis por un año con el primer fármaco. Y si este fármaco no dio una libertad de crisis, el segundo solo aumentó 11 puntos, una libertad de crisis en un 11%. Exactamente lo mismo que se vio en el estudio previo de este grupo. Y el tercero solo proveyó una libertad de crisis en 4% de los pacientes. Entonces, esto nos da una probabilidad de libre de crisis en 65% de los pacientes. Y solo 2% de pacientes obtuvieron libertad de crisis con estudios de fármacos antiepilépticos adicionales. La epilepsia que no se pudo controlar con el primer fármaco antiepiléptico tenía 1.7 veces chances de no responder a ensayos subsecuentes de los fármacos antiepilépticos. Y esta es una gráfica que muestra el porcentaje de pacientes que estaban libres con el primer fármaco. Luego con el segundo ven como baja en solo 11.5%. En el tercer fármaco solo 4% y luego los subsiguientes fármacos, ensayos, ya es de 1% y después casi nada. Entonces, reitero que los pacientes que hayan seguido teniendo crisis epilépticas después de 2 ensayos con el fármaco apropiado a dosis óptimas, deben de considerar que tienen epilepsia fármaco resistente y deben ser referidos a un centro de epilepsia, primero para determinar si el diagnóstico de epilepsia ha sido adecuado y para evaluar terapias alternativas. Vamos a pasar un poquito de tiempo platicando sobre la necesidad de reevaluar el diagnóstico de epilepsia en pacientes que siguen teniendo crisis. 1 de cada 4 a 5 pacientes que son referidos a centros de epilepsia con el diagnóstico de epilepsia refractaria no tienen epilepsia, tienen otro tipo de eventos paroxísticos, pero no son epilépticos, o han sido manejados con fármacos que no son adecuados para el tipo de epilepsia que están sufriendo. Y voy a enseñar unos ejemplos. Dentro de los episodios que imitan crisis epilépticas, están las crisis que no son, que son psicogénicas y crisis que son de origen orgánico o no psicogénicas, entre los cuales existen episodios de origen cardiovascular o neurológico, y dentro de los episodios neurológicos están los trastornos de movimiento, trastornos de sueño y episodios cerebrovasculares, dentro de los más frecuentes. Este es un ejemplo de un paciente, que era un paciente mío, que yo evalué en la clínica. Este es un paciente que fue referido con historia de crisis generalizadas tónico-clónicas. Él refería que antes de la crisis él se sentía un poco confuso y cuando él llegó a nuestro centro, él había sido tratado con fenitoína y después el fármaco fue cambiado por su médico anterior a carbamazepina.
Él refería a la persistencia de crisis generalizadas tónico-clónicas con una frecuencia de 2 o 3 veces al mes. Lo trajimos para hacer una evaluación diagnóstica y ver el tipo de epilepsia que está teniendo y ver si cirugía sería una opción. Y esto es lo que observamos. Él está hablando con su esposa. Y en una de estas, ¿vieron ustedes lo que pasó? Aquí tuvo una crisis mioclónica. El paciente nunca nos refirió en la anamnesis que le venían este tipo de movimientos bruscos que resultaron ser crisis mioclónicas, y en realidad los registros de la evaluación demostraron que este paciente tenía epilepsia juvenil mioclónica. Había tenido las crisis mioclónicas desde hace mucho tiempo, y él pensaba que estos movimientos involuntarios se debían a estrés o a que se había desvelado, lo que obviamente aumenta las chances de tener las crisis mioclónicas, pero nunca pensó en reportárselos al médico, y su esposa tampoco nunca pensó que era importante reportarlas. Al cambiarle el fármaco de carbamazepina a ácido valproico, el paciente ha estado libre de crisis. Entonces es un ejemplo de pseudoresistencia debido a un diagnóstico erróneo de la epilepsia con el uso de un fármaco que puede empeorar las crisis mioclónicas y facilitar la ocurrencia de crisis generalizadas tónico-clónicas. Esta es una paciente que fue referida para evaluación de epilepsia. Cuando esta paciente llegó al centro de epilepsia, ella había sido tratada por 7 años con múltiples fármacos antiepilépticos. Reportaba que las crisis que ella tenía eran convulsiones. Y como pueden ver ustedes, este es un ejemplo clásico de una crisis de origen psicogénico. Bien, este es un caballero cuyo fue evaluado debido a este tipo de episodios nocturnos por la sospecha de que fueran crisis epilépticas de origen frontal, y cuando fue evaluado él llevaba con tratamiento con fármacos antiepilépticos, y lo que se vio es que lo que él tiene es un trastorno de comportamiento de REM Behavior Disorder.
Fíjense en la actividad de la mano derecha de este caballero. Este es un ejemplo de una actividad clónica que originalmente se atribuyó a una epilepsia focal, pero que en realidad es la expresión de hipoperfusión en la arteria carótida interna. Después de que se le hizo un stent, el paciente, los episodios desaparecieron. Entonces, como ven ustedes, antes de hacer el diagnóstico de epilepsia refractaria, es importante que se reevalúe si en realidad el paciente tiene epilepsia, si el tipo de epilepsia que uno pensaba que el paciente tenía y para lo cual se le dieron los fármacos antiepilépticos era la epilepsia correcta, o si se usaron fármacos que pueden empeorar crisis epilépticas en estos síndromes, sobre todo epilepsia idiopática generalizada, que al usar fármacos como carbamazepina, feinisterida, oxcarbazepina, gabapentina y pregabalina, pueden empeorar crisis de ausencia y crisis mioclónicas. Y pensar también en episodios que pueden imitar crisis epilépticas de origen psicogénico u orgánico. El llevar al diagnóstico temprano de crisis de epilepsia farmacoresistentes es importante, ya que el impacto de la epilepsia farmacoresistente puede ser devastador, ya que eso interfiere con el empleo del paciente, la escolaridad en los niños y la capacidad del paciente de poder manejar y por lo tanto en su calidad de vida. Este tipo de epilepsias muchas veces están asociados con complicaciones cognitivas y el ejemplo más clásico es en la epilepsia del lóbulo temporal, a donde los pacientes reportan y se ve en estudios neuropsicológicos problemas de memoria importantes. Complicaciones psiquiátricas son muy frecuentes. 1 de cada 2 pacientes con epilepsia farmacoresistente tiene o ha tenido en el transcurso de su vida algún tipo de trastorno psiquiátrico, de los cuales trastornos del ánimo y de ansiedad son los más frecuentes. Trastornos de atención se ven muy frecuentes en los niños, pero también en los adultos, y la psicosis, y tanto psicosis interictales y postictales son sumamente más frecuentes en pacientes con epilepsia farmacoresistentes. Pero el problema más grande es en el riesgo de mortalidad, ya que los pacientes con epilepsia farmacoresistentes tienen un mayor riesgo de muerte súbita. La población general tiene un riesgo de muerte súbita de 1 en cada 2,000 pacientes por año. Pacientes con epilepsia bien controlada tienen un riesgo de 1 por cada 1,500. Pacientes con epilepsia farmacoresistente tienen un riesgo de 1 en cada 200 pacientes. Así es que ven que es la magnitud del riesgo de muerte súbita es sumamente más alta en pacientes con epilepsia farmacoresistentes. ¿Cuáles son los tratamientos alternativos para pacientes con epilepsia farmacoresistente? Cirugía resectiva en epilepsias de tipo focal se pueden considerar. Y en este tipo de epilepsias, hoy en día en los Estados Unidos y ciertas áreas en Canadá y en Europa, estamos haciendo ablaciones con láser que son menos invasivas, sobre todo en epilepsia del lóbulo temporal.
causada por esclerosis mesial temporal o en epilepsias focales causadas por lesiones focales pequeñas como focal dysplasias. O se puede considerar terapias de neuromodulación en pacientes que no son candidatos a cirugía resectiva y que no son candidatos ya sea porque tienen más de un foco epiléptico o porque el área epileptógena está en áreas elocuentes. Y dentro de las terapias de neuromodulación están el uso de la vagal nerve stimulation, responsive neurostimulation y deep brain stimulation de los núcleos talámicos. El VNS es algo que ustedes tienen en Latinoamérica y que se usa para epilepsias tanto focales, generalizadas, la neuroestimulación responsiva, que es el NeuroPace, se usa en pacientes donde hay dos focos epilépticos o la zona epileptogénica en áreas elocuentes, pero en este tipo de epilepsia es importante que la zona epileptogénica esté bien localizada, porque la idea es que el estimulador está conectado a electrodos que se ponen en la zona epileptogénica. Esos electrodos registran la actividad epiléptica y mandan estímulos para parar la actividad epiléptica, pero tiene que estar muy cercana a la zona epileptogénica. Y después la neuromodulación con estimulación profunda en núcleos talámicos anteriores se usa en pacientes con epilepsia de origen bitemporal o de origen frontal. Y se ha visto que tiene mucha eficacia en epilepsias de origen de tipo límbico. Y ahorita se están usando también estimulación en el núcleo centromediano para epilepsia de Lennox-Gastaut. Dentro de las epilepsias receptivas, las más frecuentes que se usan son las lobectomías temporales. Hay dos estudios con clase 1 de evidencia, el estudio que se hizo en Canadá por Sam Wiebe, en el que 80 pacientes se estudiaron en forma aleatoria, 40 con resección y 40 con tratamiento médico, con un seguimiento de 12 meses, y un estudio en los Estados Unidos en el que se enrolaron pacientes que llevaban 2 años con epilepsia fármaco resistente, nada más de origen temporal. 15 fueron randomizados a cirugía y 23 a tratamiento médico. No se pudieron enrolar más pacientes porque pacientes que llevaban solo 2 años con epilepsia fármaco resistente no querían considerar la cirugía. Se siguieron por 2 años. Este es el estudio de Sam Wiebe, en el que 58% de pacientes estaban libres de crisis con o sin auras, mientras solo 8% del grupo que se trató con farmacoterapia estaban libres de crisis. El grupo quirúrgico tuvo una mejoría en la calidad de vida, usando el QOLI 89 para medir la calidad de vida comparado con el grupo que fue tratado con medicamentos. En el estudio ERSET, de los 38 pacientes, 15 estaban tratados con cirugía y 23 con medicamentos. Y de estos, 73% estaban libres de crisis al seguimiento de 2 años, y ninguno de los pacientes que fue tratado con farmacoterapia llegó a estar libre de crisis epilépticas. Había también en los estudios de calidad de vida una mayor mejoría en los scores en el grupo quirúrgico. 4 de los 15 pacientes que fueron tratados quirúrgicamente tuvieron empeoramiento en la memoria, aunque no fue diferente con lo que se ha visto en la literatura.
Dentro de los déficits neurológicos, 3 casos, un paciente tuvo un accidente cerebrovascular y 3 casos tuvieron estatus epilépticos. Dentro de las complicaciones de las resecciones del lóbulo temporal, se puede ver pérdida de campos visuales que son asintomáticos en 52% debido a la sección del Myers Loop. En mi parésis se han visto en 3%, que es generalmente transitoria. Diplopia es rara, generalmente es transitoria debido a involucración de los núcleos craneales del tercero y cuarto nervio craneano, y una mortalidad de 0.8%, que es mucho más baja que la mortalidad que se ve con, en pacientes que siguen con crisis epilépticas tratadas con tratamiento con medicaciones. Dentro de las complicaciones, la pérdida de la memoria se ve en las resecciones en el lóbulo temporal del hemisferio dominante, pero si el paciente está libre de crisis, la memoria empieza a mejorar después de 2 años. Y cuando las resecciones en el hemisferio no dominante, se ven mejorías en las funciones cognitivas diferentes a la memoria. Pacientes que se le hace lobectomía temporal en el hemisferio dominante pueden tener dificultad en el lenguaje, sobre todo el encontrar las palabras para expresarse. Y hay un 30% de pacientes que pueden experimentar depresión y ansiedad, sobre todo cuando han tenido historia de depresión y ansiedad anterior a la cirugía. En 10% de estos pacientes la depresión puede persistir por un tiempo más prolongado. Y en un 3 a 5% de pacientes puede haber el desarrollo de cuadros psicóticos. ¿Qué es lo que se ha visto en seguimientos largos? Este es un metaanálisis de José Tello Centeno de 78 años, de 78 estudios con evidencia 1 a 5 años. 66% de los pacientes están libres de crisis. Resecciones del lóbulo frontal, sin embargo, solo 27% de los estudios mostraron que los pacientes están libres de crisis, aunque hoy en día con el uso de la estereoelectroencefalografía, el porcentaje de pacientes que están libres de crisis ha mejorado muchísimo. Y 46% de pacientes que se les hace cirugía en el lóbulo occipitoparietal que están libres de crisis. Debido al tiempo voy a parar aquí y les agradezco su atención y paso el micrófono a mis colegas.